Muy buenas tardes. Si pudieran, por favor, pasar a tomar sus asientos para que podamos dar inicio en esta mesa. Muy bien, muchas gracias. Les damos la bienvenida a la mesa número 3 de este foro, Sociedad Civil. Y voy a mencionar brevemente a nuestros 4 invitados y después cederé la palabra. Tenemos a Beatriz Ramírez, de Vecinos de Copilco. Tenemos a Josefina MacGregor, de Suma Urbana y además también Obra Chueca y muchas otras. Tenemos a Fernando Córdoba, de la Facultad de Ciencias, y tenemos a Juan Pérez, de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Sin más, entonces vamos a ceder la palabra y vamos a iniciar con Fernando Córdoba, y les recordamos que tienen 15-20 minutos de presentación. Después tendremos al finalizar las presentaciones, tendremos una sesión de opiniones y comentarios del público. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Trataré de adaptarme a los 15 minutos para tratar de dejar más tiempo para preguntas, que siempre es más interesante eso que escuchar a alguien. Y movimos un poco el tema, el orden, y yo les quiero platicar de algo que yo creo que hay que empezar a llamar por su nombre, que son básicamente las manifestaciones de cinismo ambiental, ¿no? Y ahorita digo, a lo largo de la charla irán viendo por qué ya de manera ya hay que meter como alguna reforma que diga, bueno, ahora ya se van a llamar así, ¿no? Porque no son otra cosa que eso, ¿no? Y entonces a mí me gustaría platicar de esta parte de Be Grand en un contexto mucho más amplio que tiene que ver con agua. Y efectivamente el agua, ahora en un contexto mucho más amplio, no se puede desvincular de cambio climático, ¿no? Entonces todos hemos crecido con la idea de se nos está acabando el agua, hay que ahorrarla, es un recurso finito, va a haber un problema, va a haber una crisis, la guerra por el agua, ¿no? Estamos como muy bombardeados y en cierta forma hemos normalizado la idea de que vamos a colapsar y todo va a estar bien, ¿no? Y ahora justo estas semanas, no sé si se han enterado de lo que pasa en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ¿no? Que es la primera ciudad moderna en quedarse completamente sin agua, ¿no? O sea, es el primer ejemplo de una ciudad que se queda literalmente sin agua. Y ayer en la clase que estábamos discutiendo con los alumnos de este caso particular de Ciudad del Cabo, a la hora de leer la publicación, pues nos dábamos cuenta que si le cambiábamos Ciudad del Cabo y poníamos Ciudad de México, era exactamente lo mismo. O sea, es la mismita problemática, los mismos problemas de fondo, las mismas soluciones que no resuelven nada. Y eso es básicamente un pronóstico de lo que va a estar ocurriendo en la ciudad en los siguientes años. Y básicamente la causa de lo que le pasó a Ciudad del Cabo es una mala planificación urbana. O sea, ese es el origen de todo el problema del agua en Ciudad del Cabo, ¿no? Entonces, una mala planeación urbana a lo que nos lleva es a ser más vulnerables ante los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, una ciudad vulnerable que no tiene acceso al agua, este fue un periodo de 2 años y este es el tercer año que no les llueve bien, básicamente se quedaron sin agua, ¿no? Es decir, mandas a la ciudad a un punto de vulnerabilidad tan alto que 2 años sin agua es suficiente para tronar completamente la ciudad, ¿no? Yo les sugiero que este artículo es muy bueno, si lo pueden encontrar, es del País, resume muy bien la situación. Y básicamente uno se puede dar idea de a lo que estaría pasando acá, ¿no? Esta ciudad tiene 4 millones de personas y se espera que migren 1 millón de personas, ¿no? 1 millón de personas van a huir de la ciudad por falta de agua. Y básicamente el día cero está puesto, me parece que más o menos el 20 de mayo, ¿no? O sea, el 20 de mayo se acaba el agua completamente en esa ciudad y cada quien háganle como pueda, ¿no? Y en ese contexto es exactamente en el que estamos, ¿no? Un poquito antes de llegar a ese punto, pero ahí estamos, ¿no? La que sigue, por favor, Luis. Esto básicamente es un resumen supongo que ya han visto esta descripción en las demás pláticas para no entrar tanto detalle, pero básicamente este es el resumen de lo que es Be Grand Copilco, ¿no? Y en términos para liberar un poco de tiempo, quiero que nos fijemos en el número de viviendas, ¿no? O sea, son 116 viviendas nuevas 616 viviendas en una zona en la que no había esas viviendas, ¿no? Es decir, estamos agregando esa presión a un lugar donde no había esa presión. La que sigue. Y también falta ahí poner 1.300 cajones de estacionamiento. Sí, de hecho este es el resumen que está en el resolutivo.
en el resultado de la SEDEMA, pero sí, efectivamente, también más abajo vienen los 1.300 cajones, ¿no? De hecho, ahorita vamos a hablar de ellos. No, la anterior, Luis, por favor. Entonces, en términos ideales, lo que una manifestación de impacto tendría que hacer es decir, bueno, si yo quiero hacer el proyecto de estas dimensiones, tengo que contratar a una consultoría objetiva, ¿no? Sin conflicto de interés, que se haga de la mejor ciencia y la mejor técnica posible para dar una opinión objetiva, lo cual nunca ocurre, para entonces decir, bueno, los impactos ambientales que va a generar la obra es esto, cómo compenso esos daños, ¿no? Es decir, o como que en el caso que tu proyecto tuviera impactos positivos, pues la idea es hacer una balanza y decir, bueno, vale la pena hacer este proyecto no en términos ambientales, ¿no? O sea, conviene o no, y si hay muchos impactos, pues entonces ¿cómo lo compensas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a compensar ese impacto que va a generar estas nuevas personas en este punto? Esa balanza, digamos, poner los datos en esa balanza, se lo entregas a una autoridad competente y objetiva, en este caso la SEDEMA, que tendría que analizar a profundidad si efectivamente esta balanza está bien o no, y entonces decidir si un proyecto se hace o no se hace, ¿no? El problema es que este procedimiento está completamente viciado y quienes hacen las manifestaciones de impacto ambiental pues son consultores pagados por la misma empresa constructora. Entonces básicamente la manifestación es un trámite para que le autoricen una obra más que una evaluación real de los impactos de un proyecto. Entonces bueno, con esta balanza sería bueno, ¿cómo evaluamos el impacto ambiental que podría tener un proyecto de este tamaño, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos empezar a acercarnos a entender el impacto que va a generar? Y yo creo que podemos hablar claramente de dos casos particulares. El primero, Luis, por favor, que tiene que ver con el consumo de agua. Bueno, ojalá se alcance a ver ahí, pero bueno, entonces, primero es, bueno, ¿cuánta agua van a consumir, ¿no? O sea, esa es como una idea muy lógica, ¿no? A ver si son 616 departamentos y más o menos 3 personas por departamento. Tenemos 1.850 personas y el promedio de consumo de agua en la Ciudad de México, que además es la quinta ciudad que más agua consume en el mundo, es de 200 litros por persona, ¿no? Eso nos da 462,000 litros al día y al año tenemos más o menos un estimado de 170 millones de litros al agua, ¿no? De consumo de agua, ¿no? Y eso considerando sin considerar que estos grandes desarrollos no están en el promedio de consumo de agua, ¿no? Normalmente se van hacia los 400 o 500 litros por día, ¿no? Por persona. Pero bueno, digamos, sería una forma de decir, bueno, un impacto va a ser el impacto que vamos a tener sobre el recurso del agua, ¿no? La que sigue. Y otra tendría que ver con la contaminación del agua, contaminación del aire, que también estamos en una situación muy crítica y cada año estamos entrando contingencia tras contingencia y cada vez son más frecuentes y cada vez son más largas. Y aquí lo podemos relacionar justamente con los cajones, ¿no? O sea, más o menos se están estimando 1.256 cajones, pues más o menos un estimado del número de coches que va a tener la gente ahí. Y un coche ahorrador, digamos, genera 180 gramos por kilómetro andado de CO2, ¿no? Eso nos lleva a 226,000 gramos sobre kilómetro, ahí me faltó la M, perdón, de CO2, ¿no? Es decir, si quisiéramos saber cuánto CO2 va a generar la gente que está ahí, habría que ver un estimado de cuánto se mueve al día y qué coches tienen, ¿no? Que digo, obviamente no hice esos cálculos, pero si hay financiamiento perpetuo y una plaza definitiva, con gusto afinamos los números, ¿no? Sí, de mucha importancia. Pero bueno, digamos, la idea es que básicamente podríamos estimar las emisiones anuales de CO2 de la gente que está viviendo ahí, y que son emisiones nuevas que no estaban generándose en otros lados, ¿no? O sea, estamos sumando a las emisiones que ya se generaban en la ciudad. La que sigue. Y la pregunta sería, ¿cómo podríamos compensar tanto la cantidad de agua que vamos a obtener como las emisiones de CO2? Y la gran respuesta a esto, la que sigue, son las áreas verdes, ¿no? Las áreas verdes urbanas sobre todo, ¿no? Entonces, las áreas verdes tanto nos van a permitir infiltrar agua, como nos van a permitir reducir CO2 por generación de biomasa, es decir, el árbol cuando crece capta CO2 y ahí lo acumula. Y además ayuda a limpiar el aire en términos de las partículas suspendidas, ¿no? Entonces, son una muy buena solución y tienen un valor súper importante, sobre todo en las grandes ciudades como México, como la Ciudad de México. Y entonces, el punto aquí sería, la que sigue, ¿cuántos metros cuadrados de áreas verdes nuevas? Porque si tú vas a hacer un impacto nuevo, necesitamos nuevas áreas verdes, ¿no? Necesitaríamos para captar al menos 170 millones de litros al año, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, a ver, si yo quisiera captar la cantidad de agua que yo consumo, la voy a infiltrar por medio de áreas verdes, ¿cuánta área voy a necesitar, ¿no? Otra vez, si eso se puede calcular y no hay ningún problema, hay que hacer las estimaciones del tipo de suelo y la zona, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Entonces sería una forma de aproximarnos a una forma de compensar ese daño, ¿no? La que sigue, Luis.
Y esas mismas áreas verdes, podríamos pensar en términos de CO2, cuántos árboles tendríamos que poner en esas áreas verdes para que capturen el CO2 que vamos a generar con nuestros automóviles en este punto, ¿no? Entonces, si ven esta forma es decir, bueno, el impacto que voy a generar es este, para compensarlo tengo que hacer algo igual o mayor a lo que ya estoy generando, ¿no? Entonces, cualquier declaración de impacto que no esté pensada en estos términos es pura simulación, ¿no? Sembrar 3 árboles en un camellón no es compensación ambiental, ¿no? O sea, es greenwash, no es otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros lo que está pasando en la Ciudad de México es que, la que sigue, Luis, por favor. La pregunta es ¿en dónde vamos a hacer esas nuevas áreas verdes? Y ese es el gran problema, que no tenemos dónde hacer nuevas áreas verdes. ¿Por qué? Porque las áreas verdes las estamos sustituyendo por más y más desarrollo urbano. Si nosotros tienen esta idea de redensificar la ciudad, pues entonces tendríamos que quitar zonas urbanas de un lugar y densificarlas en otro y dejar esas áreas abiertas como áreas verdes para compensar el impacto de la densificación. Eso no se está haciendo, lo que se está haciendo es densificar además de lo que ya está, ¿no? Entonces nada más estamos agregando y agregando presión a un sistema que está a punto de colapsar, ¿no? Entonces nada más estamos acercándonos más al día de parecernos a Ciudad del Cabo más rápido, es lo único que estamos haciendo, acelerándonos a nosotros mismos a llegar a ese punto, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, desde mi punto de vista, sin esta visión, lo único que estamos haciendo es aumentar la presión y cualquier declaración de impacto ambiental o de resolución que no esté en este sentido es una simulación, o sea, no está compensando ningún tipo de impacto, ¿no? Y aquí les quiero dar cuál es la medida de compensación de este gran proyecto. En virtud de lo anterior, o sea, habla de todo el arbolado y la parte urbana de áreas verdes, se presentó una propuesta de compensación a través de 144 árboles, ¿no? Es decir, la compensación ambiental en términos de arbolado es dame 144 árboles, como no tenemos dónde plantarlos, esos árboles se los vas a dar a la Dirección de Áreas Verdes Urbanas y ellos los van a distribuir en áreas verdes que ya están, ¿no? Entonces, pues si lo ven de ese punto es cinismo, o sea, al final esto no es, ¿no? Y ellos te lo van a vender como, claro, hay un proyecto de recuperación y vamos a renovar las especies y especies nativas, o sea, uno puede vender esto como ustedes quieran, ¿no? Pero en el fondo no es nada, ¿no? O sea, es humo, te están vendiendo humo y les estamos comprando humo, ¿no? Y lo que sí se está quedando son los verdaderos impactos en la ciudad para toda la gente que vive aquí, ¿no? Entonces, eso es una cosa que no se está poniendo en la balanza y que los proyectos se están autorizando a este nivel de cinismo. Sí, la que sigue. Y entonces, desde el punto de vista, la única opción para garantizar una seguridad hídrica en el futuro es el lago de Texcoco. O sea, es el único lugar que efectivamente nos podría garantizar tener agua en un futuro en esta ciudad, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Pues un aeropuerto, ¿no? de lujo, ¿no? Además, el más bonito del mundo y lo que ustedes quieran y el más sustentable, está básicamente poniendo el último clavo en un ataúd hídrico en esta ciudad, ¿no? La que sigue, y nada más para que vean el nivel de escala, la que sigue, Luis, por favor. Esa es la Ciudad de México, ahí está CEU, o sea, y estamos discutiendo, perdón, me voy a levantar, o sea, estaríamos discutiendo un proyecto de 4,000 metros cuadrados ahí, ¿no? O sea, en términos reales es un proyecto pequeño, ¿no? Ahí está el tamaño, ese tamaño es todo lo que queda de Xochimilco, o sea, los 5 grandes lagos es ese tamaño. Allá arriba está el aeropuerto actual y ese es el tamaño del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces vean la cantidad de potencialidad que tendríamos para captar agua en términos del porcentaje de ciudad que estamos perdiendo, ¿no? Porque más el aeropuerto va acompañado del Aerotrópolis, que es una nueva Santa Fe en Texcoco, ¿no? Con grandes impactos, con toda la parte de especulación inmobiliaria que se va a generar. Son campañas publicitarias para desviar la atención del verdadero problema, ¿no? Que estaba detrás de eso. Y ya la que sigue. Y la última, pues es ahora que es la mesa de sociedad civil, pues darles un reconocimiento y un agradecimiento a todos los vecinos que están luchando, porque sus luchas no son por sus vecindades, sino que son por toda la ciudad, y al final son los que están entendiendo esto y son los que nos están impulsando a tomar acciones más allá, ¿no? Entonces, un agradecimiento y reconocimiento a ustedes. Gracias. Gracias, Fernando. Y le damos la palabra a Juan Pérez. Gracias, buenas tardes. La exposición que vamos a hacer es del proyecto de Aztecas 215. Aztecas 215 se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros del metro de Ciudad Universitaria. Se encuentra sobre la avenida Aztecas, muy cerquita del eje 10. Para los que no lo llegan a ubicar, digamos que estamos entre el ombligo entre Tasqueña, CEU y Estadio Azteca. De ahí se viene que pues la invasión de la inmobiliaria, ¿no? Se llama Quiero Casa,
Esa es una vista aérea del manantial. Vamos a hacer una pequeña presentación, si nos hace favor de la siguiente. Son mangueras que se empezaron a ver por parte de los vecinos que salían de la calle. Tienen un tapear, no se sabía qué había dentro. Si nos hacen favor de dejar bueno, se lee lo que dice. Nos empezamos a dar cuenta que ahí tiran el agua al drenaje sanitario, cuando en los alrededores de la colonia pasamos hasta 3 meses, en algunos casos, sin agua en nuestras casas. Se preguntó qué era lo que pasaba, si nos hace favor de pasar a la siguiente, y se encontró pues que se inundaba el predio. A la hora de excavar para hacer un proyecto de 377 departamentos y 680 cajones de estacionamiento, el predio se les empezó a inundar. Sistema de Aguas de la Ciudad de México hizo un estudio y dijo que el agua que brotaba en Aztecas era una fuga de agua y que incluso ordenaba la reparación de tal fuga. La siguiente, por favor. Los vecinos nos dimos cuenta que era una cantidad de agua inmensa. Ya ahora en la actualidad sabemos que son alrededor de 65 litros por segundo los que se avientan al drenaje sanitario. La siguiente, por favor. En menos de 48 horas el predio, esas fotografías es apenas la mitad del predio. Se calcula que, un cálculo muy somero, se calcula que son alrededor de 8 millones de litros de agua los que captaba la mitad del predio. La siguiente, por favor. Para esto los vecinos nos empezamos a organizar, hicimos una primera asamblea que fue el 26 de febrero de 2016, o sea, este año cumplimos dos años, y lo que hizo la delegación fue primero suspender la obra y posteriormente abrir la banqueta, meter las mangueras por abajo de la banqueta y tapar la banqueta. Con eso solucionaban el problema de que no viéramos qué es lo que estaba pasando. Por favor, la siguiente. Ante los reclamos vecinales y la sordera por parte de las autoridades, SEDEMA, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, los vecinos decidimos instalar un plantón. Fue en aquella ocasión, el 29 de abril de 2016, cuando en declaraciones absurdas por parte de Patricia Mercado, dijo que el agua era tan mugrosa que habría que tirarla mejor al drenaje sanitario. Ya para esto, Sistema de Aguas de la Ciudad de México saca a través de Twitter otro tuit donde decía que era agua, no de fuga de agua, sino de desechos, agua que se filtraba de alguna fuga, pero no de agua potable, sino de coladera. La siguiente, por favor. A través de un plantón se presionó a las autoridades para que se hiciera un estudio de origen del agua por parte del Instituto de Geología de la Universidad, de la UNAM. Se determinó el origen de esta agua, se determinó que esta agua es captada por 3 plantas potabilizadoras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El origen son los escurrimientos del Chitle y se genera un acuífero somero, no muy profundo, de no mayor de 14 metros hasta 70 metros, pero no se tiene la capacidad o cuánta agua es la que pasa por este acuífero. La siguiente, por favor. El 30 de agosto de 2016 se presentaron los resultados de las muestras, es lo que les acabo de comentar, el origen de esta agua, y la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial dice que los resolutivos que da Geología a través de Óscar Escolero, que es el investigador que realizó y firmó el estudio, las va a hacer suyas. La PAOD hace una resolución administrativa el 23 de septiembre y emite una resolución donde indica 3 cosas. Se va a crear un cinturón aislante para que el terreno donde está actualmente la obra no se inunde. Mientras se crea ese cinturón aislante, la obra no puede continuar su construcción. Mientras se crea ese cinturón aislante, el agua que brota tendría que ser captada y utilizada para beneficio de todos los de la colonia y los del Pedregal de Coyoacán. Y por ningún motivo el agua tendría que ser aventada al drenaje sanitario. La siguiente, por favor. Esto lo publica la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial como una resolución definitiva y cierra el caso de Aztecas. Entonces hay otra irregularidad por parte de la PAOD. La que sigue, por favor. Con esta resolución que crea la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial,
El 5 de diciembre de 2016 desalojan violentamente el plantón de vecinos, a pesar de no haber resuelto la problemática. Solamente resuelve aparentemente la problemática de la inmobiliaria, no de los vecinos. La que sigue, por favor. Hasta el día de hoy, 15 de febrero, el agua se sigue derramando al drenaje sanitario. Lo que pasó es que la inmobiliaria toma la resolución de la PAOS, quita el plantón y la primera acción que hace es bombear el agua con el cual estaba inundado su proyecto, su terreno, la vuelve a aventar al drenaje sanitario. El cinturón aislante no funciona, en la actualidad el agua se sigue infiltrando dentro del terreno. La construcción calculamos que lleva un 40-45% de adelanto, ya terminaron una primer torre. El agua nunca ha sido colectivizada y la PAOD no ha hecho nuevamente otra resolución. Aquí quedar claro una cosa, aparte de lo que dice Fernando, es una cuestión monetaria muy importante. Para construir 377 departamentos, la inmobiliaria Quiero Casa dice que va a destinar 210 millones de pesos para la construcción de estos. Al principio de la obra, el departamento más barato según internet estaba en 1.700.000 pesos más impuestos. En la actualidad, uno llama a la constructora o ve su página en internet y el departamento más barato está en 1.800.000 pesos. El departamento más caro está en cerca de 3.600.000 pesos. Su ganancia por este proyecto de la inmobiliaria va a ser alrededor de 700 millones de pesos. O sea, ese es el costo de derramar 5.6 millones de litros de agua al día de un acuífero al drenaje sanitario. La empresa se ha avalado en resoluciones de PAOS, en resoluciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en las omisiones que da SEDEMA y Gobierno de la Ciudad de México. Y pues por lógica los vecinos lo que hemos hecho pues es organizarnos y evidenciar esas actitudes de la propia Procuraduría. Cuando se hace evidente esas acciones, dice que trabajan. E incluso hay un portal dentro de la PAOS, donde en enero del año pasado dieron a conocer apenas el dictamen de impacto ambiental. Y entonces nos damos cuenta de que su propio dictamen de impacto ambiental ha sido violado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, el dictamen indica que solamente van a derramar agua al drenaje sanitario de 5 baños portátiles durante la construcción de la obra. Indica que como su estudio de mecánica de suelo no detectó agua, van a perforar 14 metros. Al detectar el agua, lo que tendrían que haber hecho es cambiar el dictamen de impacto ambiental. No lo hicieron. Cuando se da a conocer el estudio de Óscar Escolero de Geología, se descubre apenas un acuífero somero. Entonces, vuelven a construir con base a su dictamen de impacto ambiental anterior. Ellos dicen que para cubrir costos ambientales van a destinar el 7% de lo que iban a construir, o sea, 14 millones de pesos. Si nos ponemos a hacer cuentas del agua que se ha derramado hasta el día de hoy, cuesta 0.001 cada litro de agua derramada. Y al final de su dictamen de impacto ambiental dice que la empresa no considera que vaya a ocurrir ningún daño ambiental, por lo tanto pone en duda que esos 14 millones de pesos que va a destinar para el impacto se puedan dar hacia gobierno. Como medidas de mitigación, y a 3 minutos de que se me acabe mi tiempo, queremos recalcar que la empresa primero iba a hacer reconstruir un pozo para el beneficio de aparentemente toda la comunidad, pero si hacemos cuentas de todo el agua que va a ocupar los 377 departamentos, pues pareciera que rehabilitaron un pozo para su beneficio de ellos, que iban a poner la ampliación de un drenaje sanitario, o sea, de 14 pulgadas lo iban a poner a 20 pulgadas sobre un tramo de 600 metros para conectarlo a drenaje profundo, pero resulta que nada más es en beneficio de ellos. Y ahora con el problema del agua y la resolución de la PAOS, dijeron que van a regalar 200 garrafones de litros de agua al día, de 20 litros, para la comunidad, pero contemplando que ellos tienen 377 departamentos, que es una propiedad privada, y que la gente de alrededor no podemos entrar tan fácilmente a un predio, pues realmente es una burla lo que van a dar como
como compensación del daño de derramar el agua. Eso sin contemplar, como les había dicho, lo que es movilidad, lo que es aspectos de despojo hacia la comunidad. Anteriormente nuestros vecinos, por ejemplo en predial, vecinos de Santo Domingo, de Ajusco, pues pagábamos o pagan alrededor de 500, 600 pesos de predial, 250 pesos de agua. En la actualidad hay vecinos que les llegan los recibos de 30,000 pesos al año de predial. Lo que hace, ¿no?, es como decía el vecino hace ratito, no atrae a la gente. No, las viviendas no son de vivienda popular, no trae a la clase trabajadora, al contrario, la expulsa de sus terrenos, la expulsa de sus casas. Quien tiene una pensión de 5,000 pesos mensuales, es imposible pagar ese predio. Por lo tanto, y termino, lo que están haciendo es corrernos de nuestros pedregales de Coyoacán, y lo que nos queda más es que organizarnos, y tenemos un lema en la asamblea: el agua es vida y la vida se defiende. Gracias. Buenas tardes a todos, agradezco este foro y la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista con ustedes. Yo les plantearé lo que yo llamo el viacrucis de una ciudadana por hacer valer sus derechos, y empezaría diciendo: si a la ambición política le suman corrupción y simulación, ¿qué da? Yo me enteré pasando por la banqueta, bueno, ¿qué van a hacer aquí? Con los vecinos preguntando, pues van a construir Bigram. Bueno, ¿esto qué es? Empezar a conseguir información de qué se trataba, reunirme con vecinos que no conocía, qué vamos a hacer, aprender a bajar información de InfoDF, que no te la dan porque la planteaste mal, vuélvela a plantear, a buscar a gente que ha tenido experiencia en este tipo de luchas como Josefina MacGregor, como los vecinos de Copilco, Juan Luna, Rosy Mendoza. Y las actitudes eran gente que quería luchar, que quería hacer algo por un interés común, y los que de plano estaban desempoderados: no, no se va a poder, no, ahí hay mucho dinero, no, ya los compraron, no se puede. Entonces, tres factores que desde mi punto de vista influyen para que se pueda dar este sentido de comunidad y luchar: es la confianza entre nosotros, entre los que nos movemos, la cordialidad y la sensación de que sí se puede, de empoderamiento. Y un factor que contrarresta este formar comunidad es cuando alguien llega a querer manipular algo que no ha nacido. Entonces, me tocó también tocar todas las puertas, todos los espacios, y llegaba uno y se aparecía alguien de algún partido político X, ¿no?, queriéndolo jalar a uno para que fuera del movimiento, no resolvía nada, no planteaba nada en concreto, pero tratar de sumar organizaciones que eran más bien membrete, todavía ni estábamos naciendo. Quisiera comentarles los razonamientos que fuimos teniendo conforme recabábamos información y tocábamos las distintas instancias, y tener una reflexión que centre este análisis. John Krigman le preguntó hace muchos años a Porfirio Díaz si México estaba preparado para la democracia. Porfirio Díaz dijo que sí, y al poco tiempo estalló la Revolución Mexicana. Nos podemos volver a plantear esa pregunta hoy. Yo no tendría un sí o un no, pero sí sé que para que haya democracia se requiere una ciudadanía de alta intensidad, una ciudadanía que se unifique, que luche, que se informe, que haga valer sus derechos. ¿Cómo hacer valer los derechos en un entorno de burocracia y corrupción? Porque no niego la reflexión de muchos de que esta corrupción inmobiliaria tiene que ver con lo electoral, de dónde sacan dinero para comprar votos. Entonces, empezamos a recabar información, metimos las 11 denuncias ante la PAOT, eran 12, nos enteramos, nos informaron que las habían acumulado en una sola, que era una sola. Ahí sí nos informaron por el medio que dimos para que nos mantuvieran comunicados. Fuimos a varias reuniones con la PAOT y no podíamos llegar a ningún acuerdo, no había nada que hacer, nos toreaban. La última, que la comenté en la mesa pasada delante del subprocurador de la PAOT, le pedimos lo que estaba ofreciendo el jurídico de la PAOT. ¿Por qué no tenemos una reunión en corto con el jurídico de la PAOT y nos acompañan para interponer un recurso legal? Sí, cómo no, los buscamos. Esto fue desde diciembre del año pasado y nada. No hemos sabido de ellos por ningún medio, hemos buscado a la persona que nos hizo el ofrecimiento, qué pasó, van a cumplir o no, o sea, torearnos. Mencionaba también que tuvimos unas mesas en la Secretaría General de Gobierno, impulsados por los vecinos que han tenido experiencia en este tipo de luchas, que nos atendió un señor Pedro Bello, ¿no?
torear, dar vueltas, no pasa nada. Entonces, cuando el subprocurador de la PAOT dice que Patricia Mercado está muy interesada, pues si Patricia Mercado estuviera muy interesada no tendría ese tipo de colaboradores. Los colmos de los absurdos, ¿no? Les decía yo, a ver, yo entiendo que estratégicamente consideren que la ciudad ya no puede crecer horizontalmente porque va a invadir las áreas de recarga de agua, ¿no? La sierra de Chichinautzin, entonces no puede, tiene que ser hacia arriba. Inventaron la figurita de corredor urbano estratégico como parte de los proyectos urbanos estratégicos como un artilugio jurídico para que SEDUBI pueda resolver discrecionalmente cuántos pisos autoriza. Esa figura definida en términos genéricos se aplica a las zonas donde hay despoblamiento y al haber despoblamiento una subutilización de recursos públicos. En el predio en Comento, en Copilco 75, a los alrededores no hay despoblamiento, hay sobrepoblación, crece mucho más la delegación de Coyoacán que lo que crece el promedio de la ciudad, no se van, está llegando más gente, por lo tanto no hay subutilización de los servicios públicos. Cuando íbamos consiguiendo los dictámenes, porque aquí se vuelve uno perito en abogado, anda analizando de todo, le busca el internet para poder razonar, bueno, si planteas medidas de mitigación absurdas, porque no hay margen de maniobra, ¿qué estás mitigando? El impacto negativo que va a tener la obra en la capacidad instalada de servicios públicos. Por lo tanto, la obra no viene a utilizar lo que no se está usando, viene a tener un impacto muy negativo que tratan de paliar, de mitigar con esas medidas por demás irracionales. Entonces, todo es una simulación. Cuando uno se los plantea, en ese predio no aplica, como lo definieron en el programa de desarrollo urbano de Coyoacán del 2010, no razonan, no entienden y les comento, en una reunión con el señor Pedro Bello, volteaba y me decía, ¿y qué han hecho? ¿Y qué más han hecho? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y usted qué ha hecho? Pues ahí sí me enojé, volteé y le dije, la autoridad es usted, ¿usted qué ha hecho? Porque yo como ciudadana puedo hacer todo lo que no esté prohibido, pero usted como autoridad está mandatado a hacer lo que esté en su ámbito de competencia, lo tiene que hacer, ¿qué ha hecho? Ah, bueno, y entonces la técnica del marido ofendido, me está usted insultando, me está faltando al respeto, si no le parece, se suspende la mesa. La última, que fue una reunión que me la narraron, ¿no? Le planteaban lo del amparo de la UNAM, porque yo sí le estuve mandando a su correo electrónico toda la información. Entonces el señor preguntaba, ¿dónde publicaron lo de la declaratoria de la UNESCO? ¿No está en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México? Bueno, está bien que seamos chilangocéntricos, pero ¿por qué tendría que estar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México? En dado caso, en el Diario Oficial de la Federación. Él, igual que el arquitecto que estaba en la mesa pasada, si yo no conozco la ley no se cumple. No, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento y si eres autoridad tienes que conocer el orden jurídico aplicable a tu ámbito de competencia. Cuando me dicen que Patricia Mercado es eficiente, ¿cómo puede tener un colaborador que no conoce el orden jurídico aplicable? Cuando fue una persona como representación de la Asamblea Legislativa, tuvo una intervención, se le aplaudió la mesa y se enojó. Esto no es una asamblea, aventó su sombrero, porque todavía entra un espacio cerrado con sombrero, no le vaya a pegar el solo, aventó su sombrero, manoteó, pues se suspende la mesa. Entonces, es una persona que ni muestra manejo político y está en la Secretaría General de Gobierno, ni muestra conocimiento jurídico. El punto no es menor, el caso es emblemático, es correr el riesgo de que se le retire la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad a Ciudad Universitaria, solo 3 universidades en el mundo lo tienen, y entonces sí, pues ya la de por sí deteriorada imagen de México en el exterior, que se acabe de deteriorar, que nos veamos como un país de bárbaros, y en esa misma mesa, cuando les decíamos que la cultura es un derecho humano, la cultura, no, o sea, pues la decir yo he sido ignorante y he vivido muy a gusto, ¿por qué la cultura va a ser un derecho humano? No tenía idea de que en junio del 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. En este volverse abogado, etcétera, hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve muy bien el asunto. El artículo 133 constitucional mencionaba uno de los abogados de la Ley Suprema. La Constitución, las leyes federales, los tratados, pone a la Constitución arriba los tratados y abajo las leyes federales. En el caso, muchos se preguntaban, en el caso de los tratados en materia de derechos humanos, ¿cómo quedan en relación a la Constitución? Igual por abajo, ¿cómo? Esa tesis de la Corte lo resolvió. El punto no es si quedan abajo o arriba, no. Cuando en esa reforma de junio del 2011 se establece el principio pro hominem en el artículo 1 constitucional, ese principio quiere decir
Si una parte de la Constitución se aplica al caso y también se aplica lo que dice un tratado internacional y no son exactamente coincidentes en su sentido, se tiene que aplicar lo que es más favorable a la persona humana, el principio pro hominem. Lo que hizo esa reforma constitucional es hacer ley todas las normas que se encuentran en los tratados internacionales, sean de derechos humanos o no, porque hay normas que se refieren a derechos humanos que estrictamente no están en un tratado internacional de derechos humanos. Entonces ya no hay que pensar si la Constitución está por arriba o por abajo, no, el conjunto de normas en materia de derechos humanos proceden de diferentes fuentes, de los tratados internacionales propiamente de derechos humanos, de cualquier tratado internacional donde haya una norma de derechos humanos y de la Constitución, y se aplica la que es más favorable. Les menciona uno la Convención de Viena en materia de tratados internacionales que dice: cuando un Estado firma un tratado internacional, está obligado a cumplirlo y no puede argumentar que hay algunas disposiciones en su orden interno que le impiden cumplirlo, que estás obligado a cumplirlo. Entonces, no hay manera de salirse por la tangente. Y la última salida de la tangente que yo escuché el día de hoy, y con esto termino, fue la del mismo funcionario de la PAOT. Estamos nosotros viendo si el predio es colindante o no es colindante y cómo vamos a definir la colindancia. No, miren, no se queme la neurona. No es necesario de que se agoten las neuronas, cuídelas. O sea, simplemente reconozca que ese predio se encuentra en el cinturón de amortiguamiento número 2 en el marco de la declaratoria y punto. Y no salgamos con tonteras. Bueno, una reflexión. Tanta tontera, tanta ignorancia, tanto desconocimiento, ¿de verdad es lo que es? ¿O es una manera de simular para tapar la corrupción? Porque tanta estupidez da lugar a la duda en beneficio de que no estén tan tontos, ¿no? Entonces, se acerca uno de los funcionarios, entonces no se han comunicado con usted, mire, ¿y por dónde, qué medio quería usted que se comunicaran, su correo, cómo? Y se empieza a tratar de disculpar y le digo: joven, no quiero estar oyendo cómo se va a lavar la cara. ¿Tiene algo interesante que decir? Lo escucho. Para estar oyendo cómo se lava la cara, muchas gracias. No, es que yo le quería explicar que vamos a estudiar lo de la colindancia. Déjese de tonteras y vea que está en el cinturón de amortiguación número 2 y punto. Otra vez la pregunta: si ustedes suman ambición política, suman corrupción y suman simulación, ¿qué da? Mencionaron en la mesa anterior juicio político a Miguel Ángel Mancera. Mínimo que Miguel Ángel Mancera, siendo egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho, pase a la historia como quien puso en riesgo el patrimonio cultural de la humanidad, la parte central de Ciudad Universitaria, por la ineptitud de sus funcionarios, o no por la ineptitud, por corrupción, porque no hay de otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y como nuestra última ponente de la mesa, le damos la palabra a Josefina MacGregor. Gracias, buenas tardes. Hemos escuchado, quienes estuvieron en la mesa anterior y en esta, que hay un denominador común: la corrupción y el cinismo. La única forma de combatir este denominador común es a través de la participación ciudadana. Aquí estamos todos precisamente en la mesa de participación ciudadana. Y déjenme platicarles que es impresionante, después de estar 18 años en estos movimientos, ver el compromiso que puede tener la gente, ver cómo la preparación, o sea, es increíble cuando llegamos a las reuniones con la autoridad y resulta que viene mucho más preparada la sociedad civil en los temas que se van a discutir que la misma autoridad que tiene que defenderlos. Cuando inicié esto hace muchos años, en una reunión que tuvimos, porque venía una afectación similar a la de ahora en San Ángel, con edificios muy grandes, en una zona que es precisamente colindante con la UNAM, habían contratado a un urbanista súper conocido, todo el mundo me lo decía, es que es lo mejor, y una vecina había ofrecido $1 millón para hacer un estudio. Llegó el urbanista, que se reunía con un grupo grande de ciudadanos, y no sabía quiénes eran los que lo habían contratado, digamos, y quiénes eran los ciudadanos que estaban esperando el resultado. Entonces se acercó uno de nosotros y le preguntó: disculpe, si yo le pido que su conclusión sea que el programa parcial de San Ángel tiene que desaparecer porque ahora tiene que haber edificios, ahí se puede. Y nos contestó: a ver, el desarrollo urbano parte de la conclusión. Ustedes díganme qué quieren que diga y yo les justifico
para atrás lo que tenga que ser. Y ahí aprendí que estábamos peleando en una cena de lobos. Una persona le contestó: qué pena nos da su caso, pero acaba de perder un contrato de $1,000,000, porque nosotros somos los vecinos a quienes nos iban a dar su conclusión. Esa conclusión ratificaba que la Casa Blanca, que es un monumento de 1600 que se encuentra en San Ángel, que es una casa, habitación con 2 lugares de estacionamiento, se convirtiera en una sala de conciertos para 1,000 personas. Finalmente se pudo parar. Pero de ahí nos dimos cuenta que la única manera de poder avanzar es profesionalizar la participación ciudadana. De ahí, como bien dice Beatriz, pues entiende que es un decreto, entiende la diferencia con un convenio, qué es una convención, cuáles son las leyes que protegen tu colonia, en fin, y nos empezamos a meter para poder entender. También lo que entendimos es que independientemente de cómo avancemos y nos preparemos, pues ahí viene la asamblea y nos cambia las leyes, ¿no? Tenemos, y voy a dar el caso muy claro de Álvaro Obregón, que es colindante y que es parte de la zona de amortiguamiento de lo que nos trata hoy. Ahí teníamos un programa delegacional de 1997. En el 2004 se hace una consulta pública para modificarlo. La consulta pública es para saber la opinión de todos sobre lo que propone la autoridad, ¿no? Había una sola copia de la propuesta, uno tenía que ir a la delegación, tenía que hacer cola, le daban 3 minutos a cada uno de la cola, y los planos para ver cómo iba a quedar la división de los, digamos, programas parciales, cómo queda el programa delegacional, estaban colgados sobre un muro a 1,5 metros de altura. Entonces, nunca se me va a olvidar que un señor me dijo: le ayudo, gracias a Dios llevaba jeans, me subí a la mesa y no alcanzaba a ver qué pasaba con San Ángel, a ver si se conservaba el programa parcial, y me dijo: le presto, tenía una cámara de fotografía, se quitó el lente y me dijo: a ver si con el lente puede ver. Ok, así de ridículo fue en el 2004. En diciembre del 2004, la asamblea decide que no era válido. Con esa consulta pública del 2004 que les estoy describiendo, en el 2010, Leonel Luna, que entonces trabajaba para la delegación y que luego fue delegado, en el 2010 era miembro de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Asamblea. Bueno, esa persona con la consulta del 2004 validó los cambios del programa parcial, del Programa General de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón en el 2011. O sea, habían pasado 7 años de una consulta que se invalidó y utilizó esa información para decir: y ahora para Álvaro Obregón lo nuevo es esto. Y ahí vemos el corredor, como el corredor que les metieron gol en el 2010 a ustedes, el corredor que va de Barranca del Muerto, que cubre toda Revolución, donde los edificios de negocios que ya traían se fueron a 22 pisos y enloqueció y rompió la zona. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos delegados que brincan a la asamblea, hacen los negocios como delegados, en la asamblea modifican la legislación, regresan como delegados a cerrar los negocios, vuelven a brincar a la asamblea, y así está Coyoacán, así está Álvaro Obregón, y que son las 2 que nos importan ahora, y muchas más? Entonces, nosotros tenemos que ver ahora y estar muy pendientes de quiénes vienen para las delegaciones. O sea, ¿qué podemos hacer? Hay que cuestionarnos si un programa delegacional 7 años después con una consulta invalidada puede ser válido. Y este programa, entre las cosas que hizo, fue eliminar la protección que tenían las zonas patrimoniales en vialidad primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa, como él era el de Coyoacán, anteriormente era de 2 pisos, y es lo que se permitía por los convenios internacionales. En la zona de Álvaro Obregón hay muchas zonas patrimoniales, zonas de monumentos históricos. Entonces ahí no aplica una norma que dice que en vialidad primaria se pueden ir a más pisos. Automáticamente lo borraron del plano delegacional. Entonces nos estamos enfrentando a una manipulación legislativa que protege los negocios de los grupos y que finalmente está destruyendo el patrimonio, que es precisamente lo que pasó ahora. Hubo una manipulación legislativa en una consulta real, cambiando a corredores en Coyoacán, que es lo que nos da la norma para que el constructor pueda decir: no, pues aquí está, mira, aquí está, hay una norma que me protege. La pregunta es: ¿esa norma salió, se derivó de un proceso legal o no se derivó de un proceso legal? Esa norma, ¿quién la hizo? ¿Cómo la hizo? Y claramente no se derivó de un proceso legal, porque el programa entonces aprobado no estaba derivado de un proceso legal.
hay muchas formas de manipular. Por ejemplo, no sé si conocen el paradero de La Palma, que está muy cerquita. Ese paradero de La Palma, ven que lo modernizaron, digamos, y pusieron 4 carriles con sus techos y unos baños. Pues bueno, lo inauguraron Leonel Luna y Miguel Ángel Mancera y le pusieron centro de transferencia modal. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué? Es que ya cambiaron la ley. Y donde dice centro de transferencia modal, se permiten viviendas, edificios, etcétera. Entonces, como no habían podido construir alrededor, porque es una de las zonas protegidas de la Iglesia del Carmen, edificios, y traen proyectos que conocemos de hace 10 años, se les ocurrió ponerle nombre como si fuera centro de transferencia modal en lugar de paradero, y ahí van a hacer eso. Otro ejemplo muy claro es la línea 7 del Metrobús. No sé si ustedes sepan que tiene una suspensión definitiva de un juez. ¿Por qué? Por diferentes razones, pero una es patrimonial. Resulta que, no sé si conozcan ustedes Misterios, Calzada de los Misterios. Bueno, es una vía de procesión de siglos en México. Ok, con el advenimiento del Metrobús deja de serlo porque la gente ya no puede hacerla como vía procesional, no puede detenerse en los misterios. Entonces, este negocio del Metrobús, porque es un negocio, afecta muchas cosas ambientales, etcétera, pero nuevamente patrimoniales. Y después de una historia, yo decía de 500 años, pero alguien me corrigió y me dijo, no, esa vía es prehispánica porque era de las pocas vías por las que pasaban, ya hicieron la corrección antes de que me la hagan. De pronto, con la justificación de un Metrobús se altera y deja de serlo, y deja de ser una vía procesional para un pueblo que así lo quiere, ¿me explico? Entonces, otro caso que me parece verdaderamente inaudito, el terremoto. Al día siguiente me habla un amigo arquitecto, me dice, yo sé que tú estás en protección de patrimonio. La gente de Protección Civil me pide 150,000 pesos y me dan a cambio un dictamen que tiene que demolerse cualquier casa catalogada. Exacto. O sea, me quedé así, le dije, ¿tienes direcciones? Y me dio 4. Las denunciamos, ¿pasó algo? Nada. Siguen con dictamen de demolición. Mientras esto sea el criterio que tenemos nosotros de protección del patrimonio, mientras sea el compromiso que tenemos de protección del patrimonio, no podemos nosotros como sociedad civil avanzar. O sea, tenemos que encontrar la manera de romper, porque muchas veces uno va al judicial y el judicial está más comprado que el ejecutivo y el legislativo ya no sabe por dónde irse, o sea, se queda de verdad atorado. Tenemos que encontrar una forma de romper con esto. Y yo quisiera terminar diciendo lo siguiente, aquí no es de ampararse o no ampararse. O sea, no se requiere de un amparo de la UNAM. Hay una cosa que se llama Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en donde en el párrafo 172 de las directrices prácticas dice, para la aplicación de la convención se estipula que todo Estado tiene la obligación de manifestar al Centro de Patrimonio Mundial cualquier proyecto. Entonces, no es opción, no es que nos tengamos que amparar, no es ver si Mancera dice, bueno, si hay un amparo sí lo paro y si no, no. No, o sea, hay que entender que está por encima de todos nosotros, por encima de la UNAM, por encima del gobierno de la ciudad, inclusive por encima del presidente. Nosotros le pedimos a la Convención de Patrimonio Mundial que queríamos inscribir para tener una declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Había miles que querían, se eligió la UNAM por sus características. Una vez electo, tenemos la obligación como Estado mexicano, no como UNAM, no como INA, no como INBA, como Estado mexicano de honorar eso. De honrar eso. Entonces, perdón, les pido, no hablemos ya de amparo, hablemos de honrar el compromiso al que se comprometió el Estado mexicano y que él mismo solicitó. Y si no, corramos con la deshonra, como bien decías, Beatriz, de perder una declaratoria que casi no se da en la historia de algo que nosotros queríamos conservar. Gracias. Les agradecemos muchísimo que compartan sus experiencias que son, pues por un lado terribles, pero por otro lado como muy esperanzadoras, ¿eh? O sea, déjenme decirles, me da mucha esperanza de escuchar tanto profesionalismo. Luego desde la UNAM uno se aísla y de repente uno ve las cosas que están haciendo desde la sociedad civil y uno dice, santa cachucha, ¿cuánto podemos aprender todos de todos nosotros? Y creo que esto es uno de esos momentos en los que se puede demostrar esto. Y lo que me lleva a otro factor, y es parte de la razón de este foro, no solo ha sido que las personas se expresen aquí, sino que se empiecen a generar más ligas, tanto en academia como en sociedad civil, porque sí, el reto es gigante, el reto es muy grande, es un momento
crucial en estos días, es un momento crucial en términos de que vamos a cambiar de gobierno y entonces como que los poderes ahorita tienen un poquito de menos poder, ¿no? Toda esta gente tiene un poco de menos poder y es en el momento en el que tanto academia como sociedad civil tenemos la capacidad de poder influenciar bastante más en este tipo de cochupos y tranzas legales que se hacen. Vamos a pasar ahora a la zona de preguntas y respuestas. En la mesa de hace un rato, del otro lado nos salió muy bien porque todos nos respetaron los tiempos. Y yo sí quisiera que se respetaran muchísimo los tiempos en términos de que más gente pudiera hablar. Cuando uno respeta les vamos a dar 2 minutos. Cuando uno respeta esos 2 minutos, mucha más gente puede hablar. Entonces, la gran ventaja es que tenemos a Susana, que ya me dijo que ella les va a quitar el micrófono si se pasan a los 2 minutos. Y yo voy a contar los 2 minutos para que ustedes puedan hablar y haya más gente. Entonces, empezamos allá. Rápidamente, por lo de los 2 minutos. A mí me encanta lo que ustedes han dicho, lo que se ha hecho. Perdón, interrupción, y le pongo pausa a los 2 minutos. Si se pueden presentar antes, decir quiénes son y de dónde vienen para efectos también de la grabación. Okay. Soy Manuel Antonio Romo, soy profesor en el sistema abierto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y me gusta mucho lo que está sucediendo aquí, pero quisiera que llegáramos a lo práctico. Es decir, ustedes hablan de la vinculación de la sociedad civil con la academia. En la Facultad de Ciencias Políticas también estamos pretendiendo que la universidad trascienda al circuito Mario de la Cueva y que se involucre más con los problemas sociales. Yo les preguntaría a ustedes, para salir de aquí con una resolución que nos permita avanzar, ¿cuál sería una propuesta para no desaprovechar este foro y quedarnos solamente en buenos deseos? ¿Cómo podríamos unirnos, academia y sociedad civil? Yo también soy vecino aquí de Copilco, ¿verdad?, para avanzar, para detener estas obras aquí, y les pido que cuando salgan, a todos los alumnos que están aquí, que vean la biblioteca y el edificio que se está construyendo en esta zona protegida del Pedregal, cómo rompe el espacio visual, cómo está destruyendo la belleza de la biblioteca de la Universidad Nacional, y la propuesta de ustedes para nosotros secundarla y lograr algo. Soy Jimena Torre, profesora de la Facultad de Arquitectura. La vez pasada que hubo algo similar en torno a el patrimonio, que fue el conocido edificio H, coincidió con un coloquio en el cual estaban representantes de la UNESCO en México. Se les preguntó directamente, y se pasó en algunos canales de prensa, qué iba a hacer la UNESCO, qué opinaba, etcétera. La UNESCO claramente dijo: nosotros no nos podemos hacer eco de la prensa, solo las instituciones pueden acudir a nosotros y pedirnos ayuda en forma de opinión, de lo que sea. Entonces, está claramente, y la institución aquí involucrada es la UNAM. Aprovecho que está aquí el director de nuestra facultad para solicitarle que se pida al rector que acuda a la UNESCO y que emita una opinión, ¿no? O sea, es la institución competente y hay que pedir ayuda de quien puede reforzar acciones dirigidas a esto, ¿no? En este caso es la UNESCO. La UNESCO podrá dar una opinión o no, ya nos dirán, pero es la institución o gubernamental o en este caso la que queda en custodia de este bien patrimonial, que es la UNAM, quien se lo puede pedir, ¿no? Entonces, señor rector, por favor, le solicitamos atentamente que haga la solicitud adecuada a la UNESCO. Sí, Darío Jiménez, arquitecto. Miren, existe una ley que es única en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Esta ley se llama la Ley de Participación Ciudadana y tiene las posibilidades de parar cualquier proceso, ¿verdad?, que incomode a la ciudadanía, pero esto siempre y cuando, porque puede cuestionar, existe un consejo ciudadano que puede cuestionar al ejecutivo de cualquier decisión. El ejecutivo en territorio es la delegación
ellos ejecutan y se debe norma. Ellos generan todos los parámetros, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, lo aprueba la asamblea y el que ejecuta es el delegado. Y el delegado se le puede cuestionar cualquiera de sus decisiones, siempre y cuando el Consejo Ciudadano se ponga en sintonía con los procesos populares. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque también sabemos que la apatía ciudadana es grande y no se involucran en los procesos políticos de representación oficial, que serían en este caso todos los comités ciudadanos que hay en este sentido. Sí, se exhorta, bueno, que todos los interesados en esto se preocupen un poquito por ver cuál es la ley que es el programa de desarrollo urbano de la delegación y segundo, la ley de participación ciudadana. Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Mendoza, del pueblo originario de Copilco el Bajo. Una pregunta para el señor Juan Pérez. ¿Cuál es el estatus de la acción pública ingresada por la arqueóloga Mariana Suguaguara Muro ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México? Y si en esta denuncia ustedes solicitaron la suspensión provisional en el predio de Aztecas 215. Y nada más otra intervención para el señor que dice que somos apáticos con la ley de participación ciudadana, no sirve. ¿Por qué? Porque la ley está hecha para los funcionarios y los comités, sobre todo en la delegación Coyoacán, están corrompidos por una persona que se llama Mauricio Toledo y el Maldonado, que no sé si sean novios o no sean novios, pero están ahí. Y además, según la ley de participación ciudadana, los que formamos el comité ciudadano, todos somos iguales, según la ley, no es verdad. Los que buscan las administraciones solamente es al coordinador y la coordinación está pagada por la delegación. ¿Y qué es lo que están haciendo estos comités en Coyoacán? Comprando votos para el PRD, y eso nos consta, porque les pagan a los coordinadores 10,000 pesos y están ofreciendo despensas, están ofreciendo cuestiones, 10,000 pesos por el voto. A ver, primero, vamos a tener una intervención y luego se van a hacer contestaciones y luego vamos a seguir teniendo intervenciones hasta que se nos acabe el tiempo. Soy Rosa María González Maldonado, profesora del Plantel Oriente. Ya había intervenido para explicarles la lucha que tenemos hoy en nuestra escuela en contra de una empresa que se quiere apropiar de un terreno de casi 7,000 metros cuadrados de la UNAM, de nuestra escuela. Pero no, tenemos una gran inquietud. Si tenemos ya los resolutivos de suspensión total, las escrituras que avalan nuestra propiedad, la propiedad de la UNAM, y que esta empresa, GESAR y su banco Antiver, que son fraudulentos y siguen la construcción, entonces no basta la vía legal. Sí, tengo dudas, ¿por qué el rector, por qué rectoría, si ellos tienen todos los documentos, no lo han denunciado a la prensa? Nosotros seguimos, ahorita hay una movilización ahí en Periférico Oriente. Y tal vez Pedro Bello bueno, ustedes tienen que hacer algo. O sea, los responsables somos nosotros de hacer una movilización grande, tal vez espere que paremos el periférico, no sé qué más, para que nos hagan caso. Pero la vía legal ya está cubierta. ¿Por qué las autoridades de la UNAM, no me queda claro, prefieren que todo se haga por esta vía y que no denunciemos y que no le digamos a la prensa y que no le demos documentos y que no le demos datos concretos de todo esto que está ocurriendo desde el 2016? Y que al final, si la sociedad civil, es la pregunta, tiene que movilizarse, pero no con pequeños núcleos, sino como toda la ciudad, toda la delegada, para que obligar a los delegados, a la delegada en este caso, a que cumpla con la ley. ¿Qué podemos hacer? Disculpen que tengo muchas dudas de que puedan lograrlo, si hay amparos, como decía
una persona con la que platiqué. Es muy triste, pero parece que no basta tener la razón y los documentos que avalen. En relación a la propuesta, a ver, yo creo que podemos hacer un manejo más efectivo de redes. Si esto tiene que ver con su ambición política desmedida, con jalar recursos de donde sea para estarse promocionando, habría que hacer una estrategia de viralizar. Mancera, actúa como Puma, ¿no? O sea, sé Puma, ¿no? La postura pública que dio, vamos, a mí me deja esto un muy mal sabor de boca. Sí fuimos omisos. Ay, no vimos dónde estaba, a pesar de que se publicó en el diario oficial la declaratoria de la UNESCO. Miren, hay una página web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Centro de Información sobre Patrimonio de la Ciudad de México. Pertenece a la Secretaría de Cultura. Y ahí viene un link, orden jurídico, todo el orden jurídico que se aplica en el marco de una declaratoria por la UNESCO de patrimonio cultural o natural. Viene, por supuesto, Ciudad Universitaria. Entonces, en la Ciudad de México, ¿la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha? O sea, Pedro Bello no encuentra la declaratoria porque la está buscando en su correo electrónico y en la Gaceta de la Ciudad de México. Entonces él no la ve, ¿no? El de Sedubi pues está agobiado viendo el orden jurídico más cercano que tiene que ver con su ámbito de competencia. En la mesa de la Secretaría General de Gobierno estaba alguien de la Secretaría de Cultura y se hacen los oxisos. O sea, no tienen que ver. A la siguiente mesa vamos a pedir a través de los comités ciudadanos que vaya una persona del Centro de Información sobre Patrimonio de la Ciudad de México para que le explique a Pedro Bello que alguna instancia de la Ciudad de México sí tenía conocimiento. Termino transfiriéndolo al caso de Mancera. Es de un cinismo inaudito. Señor Mancera, no diga, pues vamos a esperar a ver qué pasa con el amparo. No, pues eso es obvio. No, pues sí, tenemos que esperar. A ver, ¿cómo va a corregir las pifias de su administración? ¿Y qué postura pública asume ante las pifias de su administración? No es cualquier detalle. O sea, vamos, a pesar de que se metieron con la UNAM, digo, eso ya es grave, ¿no? Tenemos una imagen, México, todo lo que ganó con la doctrina Estrada y la imagen internacional se perdió. Somos narcos, somos barbajanes, somos arbitrarios, somos feminicidio, una imagen pésima. ¿Queremos una cerecita más al pastel perdiendo la declaratoria de la UNAM? Pues no. Entonces, es como una estrategia muy concreto de viralizar esto. Entonces, no quieren marchar, no quieren, no, pero sí ayuden, hagamos una estrategia para viralizarlo. También respondiendo a esa pregunta, la vinculación ya existe. O sea, es maravilloso que a través de personas que hemos conocido en la lucha ciudadana y que nos han ayudado y asesorado a forma personal de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, etcétera, estamos aquí por ellos, porque ellos en algún momento recurrimos nosotros a ellos como sociedad civil y les dijimos queremos tener una presencia de mayor nivel de la sociedad civil y nos han ayudado y ahora nos dicen ellos, oiga, vengan aquí a compartir sus experiencias y a ver cómo nos pueden apoyar. Entonces, esta vinculación y esta sinergia es un hecho y está dada. ¿Qué creo yo o qué seguiría? Para mí, la voz única la tiene la UNAM, porque es la que tiene la responsabilidad del resguardo. Y nosotros, como sociedad civil, seguir a la voz de la UNAM. La UNAM tiene que darnos un mensaje único, no confuso. Y ahorita creo que es confuso. ¿Por qué creo que es confuso? Porque nos estamos amparando contra el gobierno de la ciudad cuando tendríamos que hablar de una instancia federal. ¿Sí me explico? Donde ni siquiera tendría que haber un amparo porque estamos violentando una convención internacional. Entonces yo invitaría a la UNAM a dar un mensaje único, también redactado que no sea cuestionable por nadie, que digan, se violenta una convención internacional, olvídense de Mancera, o sea, se violenta una convención internacional que traería o redundaría en esto para el país y exigimos que el Estado mexicano respete la convención que se firmó. Y nosotros creo que como sociedad civil, armen su hashtag, díganos cuál quieren y todos nosotros los vamos a apoyar, pero el resguardo es de ustedes. Así como cuando son los vecinos afectados siempre les decimos, los apoyamos, ustedes dicen ahí vamos, ustedes ponen su hashtag, nosotros los asesoramos, pero de alguna manera es no su lucha porque es de todos, pero ustedes tienen la primera palabra. Aquí yo le invitaría a la UNAM a un mensaje único, a varias personas que les comenté que venía, no pensaban que era una bronca con Mancera o con el gobierno de la ciudad, y no, hay que entender todos que es la violación de una convención internacional que tiene serias consecuencias para la UNAM,
para el Estado de Derecho y para la imagen del país a nivel internacional. Y sobre la UNESCO que estabas tú comentando, hay una dirección que es Dirección de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esa dependía anteriormente del INAH y ahora con el cambio es independiente de la Secretaría de Cultura. En caso de que se violentara por alguna razón la convención y la declaratoria, ellos tendrían que llevar a cabo un proceso de auditoría para eliminarla. Yo recomendaría que se fuera directamente con la Dirección de Patrimonio Mundial de la UNESCO para pedir un dictamen de lo que está pasando y utilizar ese dictamen probablemente como base para hacer el mensaje que nosotros como sociedad civil apoyaríamos. ¿Puedo hacer una? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, nada más hago un apunte. La autoridad encargada de que se preserven las condiciones en el cinturón de amortiguamiento número 2 es la Ciudad de México. Entonces, estoy perfectamente de acuerdo con todo, pero es la Ciudad de México. Quien tenía que cumplir eso es una persona. Si no lo cumplió, incurre en una sanción. Y tiene que, bueno, entonces, por eso también es importante el amparo. No quiero excederme, pero termino con esto. Yo le preguntaba a algunos amigos, oye, ¿cómo podrá recular el gobierno de la Ciudad de México? Porque tiene que recular. O sea, ¿para qué se espera llegar al amparo? ¿Por qué no reculas antes? Y a ver, jurídicamente, ¿cómo? Políticamente, ¿cómo? Porque son las dos lecturas. No puede llegar Sedubi y decirle al de Vigrán, oye, fíjate que me ataranté, ¿me devuelves ese papelito para que te dé yo otro? Entonces, nos decía Juan, puede ser un juicio de lesividad donde la Secretaría de Cultura, a través de eso planteaban el recurso, habría que analizarlo, ¿no? Algún recurso legal donde la autoridad deje sin efecto un acto que ya emitió, porque ahorita Vigrán tiene un curso legal hasta que un juez no diga lo contrario. Entonces, el problema es cómo la autoridad que lo emitió dice, me ataranté, ya no quiero, lo dejo sin efecto. Ahorita termino. Esa es mi duda, ¿no? En la parte jurídica tendrían que recular, ahorita lo mencionaba el de la PAOT, ¿qué recurso podemos hacer nosotros para dejar eso sin efecto? Que esa es una postura proactiva y sensata, no decir, nos vamos a esperar a ver qué resuelve el amparo. El último análisis y termino. En la parte política, ¿por qué salió Mancera con la idea de que pues, nos esperamos a ver a cómo se resuelve el amparo, pero también puede tener recursos legales Vigrán para tratar de oponerse a la resolución del amparo y que se escale esto? ¿Por qué? A ver, porque si estoy mal pensando y le acierto, hay toda una corrupción aquí, ¿no? Pídeles un sobreprecio, pídeles un precio, un moche para que construyan lo que les dé la gana. Entonces, la persona que otorga los CUSUS en Sedubi le pasa su mochada hasta arriba. Entonces, obviamente, le puede decir, si tú interpones un recurso donde un juez diga que se queda sin efecto ese CUSUS, ya hay una sanción para mí como responsable, caigo yo, pero tú también. Entonces, fue muy cómoda la posición de Mancera. Entonces, el Estado mexicano sí, pero la autoridad inmediata del Estado mexicano como Ciudad de México, encargada de cumplir esas condiciones, es el gobierno de la ciudad. Entonces, yo no he visto un pronunciamiento de Mancera donde diga, nos equivocamos. Nada más rapidísimo, pero en ese pronunciamiento es importante ver o cuestionar si el programa delegacional de Coyoacán, con la modificación que sufrió, violentando convenios internacionales, es válido o no. ¿Sí me explicó? O sea, ahí hay que irnos al origen de lo que están utilizando ellos para poder entregar el CUS. Yo igual trato de hacer rápido para para dar otra ronda. Pero sí, justo con la vinculación, o sea, al final nos damos cuenta que sorpresivamente terminamos en las mismas mesas, los mismos de siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay una regla para cómo nos vinculamos a academia y sociedad. Simplemente es, yo dejo de ser académico un día y me vuelvo, o sea, me siento parte de la sociedad civil y con el conocimiento y la responsabilidad que tengo de haber sido salido de una universidad pública, entonces quiero revolver algo al país, algo a la ciudad, y entonces me vinculo con gente que ya está, que es muy fácil de identificar, ¿no? O sea, probablemente si quieren interesarse en estos temas terminarán acercándose a Josefina, y Josefina los vinculará en distintos lugares, ¿no? Pero ese sí es una responsabilidad individual, pues, ¿no? Y moral y ética, o lo que ustedes quieran, pero básicamente sí nos tenemos que salir de eso, y no es tratar de jalar las luchas a la academia, es más bien yo me salgo de la academia y me meto con ustedes, y lo que yo sé o lo que les pueda aportar, pues con todo gusto se los ofrezco, ¿no? Y a mí nada más no desaprovechar la oportunidad de que se haga un foro, que la UNAM responda a este nivel, es al nivel que nos gustaría que respondieran a todos los problemas de conflictos socioambientales en el país, ¿no? O sea, del aeropuerto no dijo una palabra, ¿no? Los grandes proyectos eólicos no dicen una palabra, o sea, tenemos aquí porque está en su patio y la escala es chiquitita, pero
pero los problemas que están ocurriendo a nivel país estamos calladitos todos, ¿no? Y ahí hay que brincar a la sociedad. Nosotros pensamos que va más allá de Mancera. O sea, igual y Mancera en unas horas se va a la senaduría. Pero son proyectos que vienen desde el 97 impulsándose. ¿Se acuerdan la ley o lo que trajo Giuliani, ¿no? De poner las cámaras? Y esas leyes se van implementando a 20, 30, 40 años. O sea, los Pedregales de Coyoacán, que estamos a 2 kilómetros, lo hemos visto. Hubo un intento de Ciudad del Futuro. Legalmente se paró ese proyecto, pero en los hechos, lo de Aztecas, lo de la Torre de Gran Sur, lo están implementando. Entonces, sí, cierto, la UNAM no solamente se tendría que pronunciar por lo que ya tiene a la vuelta de la esquina. A un costado poniente de las oficinas administrativas de la PAUNAM, están haciendo 2 construcciones gigantes. Y también ahí tendría que la UNAM decir, oye, ¿qué está pasando en este lado, no? O sea, por todos lados son políticas de la ciudad que están implementando. Nos salimos del campus de la UNAM, nos vamos al CCH Oriente y nos encontramos con otro gran problema. Entonces, sí es una cuestión de que se tiene que pronunciar no solamente por una, sino por todas. Y vamos, que es un problema general, o sea, hay un problema de drogadicción muy fuerte dentro de la universidad, hay un problema de inseguridad muy fuerte, y como eso no les atenta en el aspecto de perder un reconocimiento, ahí no se pronuncia de nada, pero es algo que a los vecinos, a los que estamos a unos cuantos metros, nos ha involucrado gravemente, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Lo que nos preguntaba en cuestión de cómo está el estatus jurídico, pues resulta que en diciembre del año pasado se metió un amparo y el juez determinó que tenía que pagar el movimiento 50 millones de pesos para poder parar la obra. Por lógica no se pagó y la suspensión nunca llegó, y aparte pues nunca se les notificó ni a INVEA, ni a delegación, mucho menos a SACMEX. Entonces pues está como en el limbo ese proceso jurídico. Nunca se canceló nunca se suspendió la obra, y pues se supone que el juez fijó esa fianza de 50 millones de pesos, nunca se pagó por parte de nosotros, es algo inalcanzable. Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quisiera hacer una pregunta. ¿Hay algún representante aquí de ICOMOS? ¿Qué es el vínculo con la UNESCO? ICOMOS. Correcto. ¿Hay algún representante del patrimonio universitario? Bueno, el hecho de dividirnos en mesas nos genera un problema de comunicación serio. La universidad ha siempre visto afectado y amenazado su patrimonio. La última ocasión que alguien entró en defensa del patrimonio del UNAM fue el doctor Carpizo, que se dio a la tarea de determinar cuál era la poligonal real con la que se le había entregado a la universidad su patrimonio. La universidad es una institución creada con autonomía de gestión, pero sobre todo es un órgano desconcentrado del Estado mexicano. Por lo tanto, es un territorio de orden federal y no local. Esto ha llevado a que se malinterprete las funciones y el derecho que tiene la universidad de conservar su patrimonio inalienable, como lo dice su propia ley orgánica. Sí, es muy importante que se determine la poligonal, porque ha sido invadido el territorio de la universidad, y ese es un delito de orden federal. Gracias. La universidad apoyó a través de su Facultad de Arquitectura y a través de algunos talleres de esta facultad, apoyó movimientos tan importantes como el desalojo de habitantes de Acapulco, el anfiteatro, San Miguel Teotongo, el mismo Tepito, que quiso ser, digamos que es un referente muy importante, porque se quería que se ampliara, digamos, esta urbanización progresista tipo Tlatelolco en toda esta zona del centro. Bueno, pues la universidad, a través de talleres, de algún taller de esta facultad, tuvo esa vinculación con la sociedad, pero estoy hablando de un movimiento popular
muy fuerte en todo el país, ¿no? En Veracruz, en Monterrey, en la Ciudad de México, que implicó que la universidad no podía soslayar esos compromisos y que el compromiso de estudiantes y profesores llevara al trabajo académico, político, de algunos talleres hacia la sociedad en los lugares donde había mucha afectación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que los movimientos de ciudadanos en diferentes partes del país demanden o tengan esta intensidad, lo que decía Beatriz, una ciudadanía muy intensa en sus acciones, pues en esa medida la universidad a través de grupos académicos pudiera participar. Y para terminar, no te pongas tan nerviosa, para terminar, esto se hizo a través de convenios, o sea, la universidad hizo, a través de la Facultad de Arquitectura y de Talleres, hizo convenios específicos de trabajo con las diferentes organizaciones de la ciudad, ¿sí? Buenas tardes, Juan Carlos García, vecino de Coajimalpa. A mí me gustaría hablar un poco de que estamos fallando los seres humanos como gobiernos, como instituciones, y llevarlo un poco, o sea, me considero experto en cambio climático. El Polo Norte está en un océano, el hielo está flotando en un océano, es muy vulnerable y se está perdiendo muy rápidamente, y la institución que debería de cuidar eso, el IPCC, decidió no entrarle a la tarea. En vez de, siguen hablando de que va a pasar en 100 años, y no es cierto, no va a pasar en 100 años, va a pasar antes. Entonces, pues es una institución internacional que decidió mentir, decidió cambiar la definición de lo que era derretimiento del Ártico, de menos de 1 millón de kilómetros cuadrados en un año, a menos de 1 millón de kilómetros cuadrados en 3 años, en 3 años consecutivos, para dejar de discutir el tema. Y esto viene también, o sea, fui panista, me dolió ver cómo el PAN se perdió, y la UNAM hizo el programa parcial de Santa Fe y permitieron que usaran su nombre. Fernando Green hizo una porquería de programa y lo hizo en nombre del UNAM. Entonces a mí me gustaría invitarlos a que tomen las tareas en serio, funcionen como institución, se vinculen con la sociedad, y que esto sea el inicio de algo nuevo, que publiquen la filmación que están haciendo y que vayamos más adelante, trabajemos más duro. Gracias. Se está grabando por la Facultad de Arquitectura, y el SUSMAI, que es el Seminario Universitario de Medio Ambiente, lo va a subir la Facultad de Arquitectura y lo va a subir el SUSMAI para que lo puedan ver en ambas páginas. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Rivera, del Comité Ciudadano del Pueblo de los Reyes y habitante también del pueblo originario. Me da mucho gusto trabajar como comités en este proyecto de Copilco, en la cual estamos los comités de Copilco El Bajo, de Ostopulco Universidad, del barrio de Niño Jesús y el pueblo de los Reyes. Entonces, como comités hemos juntado, como dice Beatriz, las reuniones y las mesas de trabajo. Entonces sí me da mucho gusto que estamos trabajando con esta fortaleza como órganos de representación ciudadana, y también en la investigación de lo que ahorita, como mencionábamos, los corredores estratégicos urbanos, estas 4 modalidades. Hay que tener mucha visión de estos corredores porque afectan en todas las vialidades, todos los inmuebles. En este caso fue un inmueble mayor, que es el patrimonio de parte central de la universidad, pero también como Pueblo de los Reyes y como parte de aquí de los barrios de Coyoacán, han sido afectados muchos inmuebles con valor artístico. Y entonces, si dejamos abierta estos corredores urbanos estratégicos, van a la baja todos estos inmuebles con valor artístico. Y también hay que tener como ciudadanos buena orientación y fomentación de lo que vamos a hacer con nuestros recursos legales, porque a veces por poder ayudar enfrascamos luchas vecinales, como pueden ser juicios vacunas, ¿no? Como en el caso de Aztecas 215, que se interpone un amparo cuando no hay un recurso de fijar una fianza y ya queda en el limbo esta lucha, ¿no? Y entonces sí hay que tener mucho cuidado como ciudadanos en esta lucha inmobiliaria. Sí, se ha hablado aquí de la vinculación de la ciudadanía con la academia,
Pero yo también quiero decirles en estos 40 segundos que me quedan que creo que los estudiantes han fallado. Creo que los estudiantes no se han vinculado ni se han involucrado en estas luchas sociales. Los más viejos, los que pertenecemos al 68, hemos visto con mucha tristeza esa indolencia de los estudiantes. El petróleo se entrega y nadie dice nada. Todas las demás reformas que se han hecho. Yo los invito a que se acerquen a los profesores, que se acerquen a estos ciudadanos, que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos listos para aportar nuestra experiencia, nuestra voluntad, nuestro patriotismo, nuestra honradez. Si ustedes quieren, seguramente que podemos construir un México diferente. Los estudiantes han iniciado en casi todo el mundo movimientos que han trascendido y que ha transformado a la patria. Los invito a que no abandonen esa lucha que se ha iniciado desde la Revolución Mexicana, desde la independencia. Acérquense a todos nosotros los impulsaremos y organícense entre ustedes. Muchas gracias, para que por nuestra raza hable el espíritu. Bueno, antes de que la mesa cierre ya el bloque, quiero presentarme. Soy su edecán el día de hoy, Susana Canaguati. Soy la coordinadora del Comité Vecinal San Ángel, miembro de Enlace de Vecinos Unidos y coadyuvo en muchas organizaciones sociales. Me gustaría rápido decir, por ejemplo, a Beatriz, Pedro Bello y todos los que se han sentado con Pedro Bello no es más que un desarticulador del gobierno de la ciudad. No se sienten nunca en mesas con Pedro Bello. Si ve a Pedro Bello es el que lleva la mesa, párense y váyanse. No pierdan su tiempo. Eso es lo que realmente hace el gobierno de la ciudad. Otra, meter demandas personales como sociedad civil terminan en esto, exactamente en estos 50 millones de pesos o lo que les quiera pedir, porque lo vimos con el pueblo de Joco y lo vimos con ciertas cosas, pero tenemos casos de éxito como en el caso de Xochimilco. Xochimilco presionó, y para eso estamos el enlace, los vecinos con las autoridades, que los apoyamos, vamos atrás de ustedes como comentaba Josefina, y presionó a PAOT para que PAOT interpusiera la demanda. Ante ser una institución oficial, ellos no tienen que dar los 50 millones de pesos, nada más, ojo, tienen que estar supervisando el proceso legal, por ahí podría salvarse, ¿no? Otra cosa, todos aquí, como hemos ido avanzando, es en esta vinculación como sociedad, como vecinos. Entonces, realmente pedimos a todos los miembros de la UNAM, maestros, alumnos, exalumnos y apoyo ciudadano, a que empiecen aquí en casa a recopilar esas firmas para exigir a su máxima autoridad, a su casa rectora, para que se pronuncie de acuerdo a lo estipulado, que se les pueda apoyar en esta carta, para que se pida a las autoridades pertinentes vigilar la normativa a la cual son obligados. Empieza, como lo mencionaba ya un Manuel, ¿no? Empieza desde nosotros como alumnos, como vecinos, como todo, desde este movimiento. Usemos las redes nos han servido muchísimo y sobre todo Twitter nos tienen terror, entonces es en tiempo real. Usemos las redes, podemos mover mucho a través de las redes, lo hemos hecho, lo hemos logrado. Hoy por hoy tenemos un edificio en zona patrimonial parado, ya casi a punto de la demolición, espero, y sí, por tiempo, tienen razón, y lo vamos a tirar. Se esperaron a llegar a 20 pisos cuando nada más tenían 14 metros, pero lo vamos a lograr, y fueron las redes, fueron todos ustedes los que nos apoyaron para poderlo parar. Entonces, se va a la mesa, ahora sí el micrófono para continuar. Gracias. En Aztecas es un movimiento popular y en ese movimiento popular necesitamos organizarnos. Ante esa situación hemos creado algo que le llamamos la Escuela Popular Piedra y Manantial y sesionamos todos los viernes, a lo cual hacemos la invitación a las 18 horas. El día viernes hablaremos de cambio climático y el día 24 de febrero tendremos un foro con especialistas de agua
porque vamos a hacer un proyecto alterno a lo que está haciendo ahorita la constructora. Entonces ese minuto lo aprovecho para extenderles la invitación. También tenemos una página de Facebook que se llama Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y procuramos también subir ahí toda la información y videos. Están invitados el día 24, es a las 12 horas, y el próximo viernes a las 18 horas en el plantón, ahí en Aztecas 215. Algunos le llamamos organizar, otros le llamarán profesionalizar la participación ciudadana, otros le llamarán empoderamiento ciudadano. El chiste es organizarnos, el chiste es también informarnos y tomar el control de esta situación. Gracias. Y yo ya nada más para cerrar, digo, al final todas las luchas importan, ¿no? A veces se ganan y a veces no, y cuando uno lucha contra un sistema tan corrupto como este a todas las escalas, uno normalmente pierde mucho y gana pocas veces, ¿no? Pero sí es cierto que las luchas, que aunque se pierdan, dejan un precedente muy importante, ¿no? O sea, cualquiera que vea que otros vecinos se están organizando y que están luchando, y a veces sí ganaron y a veces no, eso hace muchísima vinculación. O lo que esos vecinos pudieron aprender en esa lucha que no se ganó, son experiencias súper importantes para otras luchas que apenas van a empezar, porque no se trata de que ahora nosotros que está en nuestro patio empecemos desde cero a ver qué diablos es un patrimonio, ¿no? O qué regula esto, o qué es una manifestación de impacto ambiental. O sea, hay gente que ya tiene trabajo caminado y más bien es retomar esas experiencias y dejar esos precedentes es súper importante. Gracias a los organizadores, Honorato, Luisela, muchísimas gracias porque rompieron un paradigma que antes no se podía, ¿no? Gracias por romper ese paradigma, gracias por tenernos aquí. Para la UNAM cuenta con nosotros, con la sociedad civil para apoyar en este caso, y esperemos que en un futuro contemos con la UNAM. Y una última petición, yo no sé si sabían, pero la Asamblea Legislativa del Distrito Federal creó un Consejo de Desarrollo Urbano para revisar toda la normativa, y el rector es miembro de ese consejo. Entonces, la petición expresa de la sociedad civil es que la UNAM haga valer en ese asiento sus conocimientos, digamos, un desarrollo urbano sin corrupción, sin impunidad, que dé certeza jurídica a la ciudadanía. Yo les pediría a la institución, ustedes usan el nombre de la UNAM, como decían por ahí, para muchas cosas, que no lo use la Asamblea. Que la UNAM, ya que es miembro, el señor rector de ahí o quien lo sustituya, pueda hacer valer la visión de la UNAM en la Asamblea Legislativa para poder evitar esta manipulación legislativa que hemos sido nosotros sujetos durante varios años. Gracias. Pues yo cierro compartiéndoles mi deseo. A mí me gustaría que ese corredor urbano se vuelva estratégico, pero no como lo espera el Programa de Desarrollo Urbano de Coyoacán, estratégico porque haya consecuencias para la pifia que cometió el gobierno de la Ciudad de México. El directamente responsable de cuidar las condiciones de ese corredor estratégico, de ese corredor de amortiguamiento número 2, es el gobierno de la Ciudad de México. Y las consecuencias deben ser políticas y judiciales. Políticas, pérdida de imagen, que no se salgan con la suya, y judiciales, sanciones, porque detrás de la pifia hay un responsable que, debiendo actuar con apego a la ley por ignorancia o mala fe, no lo hizo. Y menciono dos, por eso me parece perfecto el amparo. Dos, cuando se hace, en el 2004 se define el Programa de Desarrollo Urbano de Coyoacán y se manda a publicar a la Gaceta hasta el 2010. En medio se atraviesa el 2007, la declaratoria de la UNESCO. El gobierno de la Ciudad de México tiene un jurídico que se encarga de revisar los documentos que le manda la Asamblea Legislativa antes de enviarlo a publicar a la Gaceta Oficial. Entonces, si encuentra que se aventó una vomitada a la Asamblea Legislativa que contradice otras leyes, se lo regresa y no lo publica. Este programa lo mandaron publicar a ciegas, sin ver que haber señalado ese predio como corredor urbano estratégico es incompatible con su calidad de estar en el cinturón de amortiguación número 2, son incompatibles las dos figuras, no se podían aplicar en el mismo lugar. Eso lo sabía el gobierno de la Ciudad de México, lo sabía la Secretaría de Cultura. Allá hay alguien, allá hay un responsable, allá hay una sanción. Esa es una pifia que debe de tener consecuencias legales. Y la segunda, cuando Sedubi le otorgó el CUSUS ignorando eso. Entonces, por eso la figura del amparo, para que quede ese documento por sentencia judicial sin efecto y haya una sentencia, una consecuencia para los que lo hicieron mal, si no la impunidad va todo lo que da. Y cierro políticamente.
Políticamente hay un responsable, Miguel Ángel Mancera, porque no se vale, es muy fácil cubrirse, como dijo el de la PAOT, es que no tenemos gente, es que no nos han dado, es que bueno, yo soy muy bien intencionado, pero abajo tengo una bola de atarantados. No, cuando quieres llegar a un puesto de esa responsabilidad, debes de llegar con un equipo, porque al final del día, al que le vamos a pedir cuentas es a ti, la cabeza de gobierno en la Ciudad de México. El que cometió este error, que no es cualquier error, fue Mancera. Nada más que se metieron con la UNAM y por mi raza hablaré el espíritu. Yo muy rápidamente nada más quiero agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas, pero muchísimo al público que también hizo posible este foro, y le cedo la palabra al doctor Zambrano que clausurará esta mesa. Bueno, antes de clausurar la mesa, yo quisiera nada más decir que la UNAM, o sea, hay veces que siento que cuando dicen la UNAM se oye como monolítica, y la UNAM es un mundo gigante de visiones, ideologías, etcétera. Y sí, y la gran ventaja de la UNAM en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, es que estas visiones e ideologías pueden sentarse a discutir, aun cuando sean contradictorias entre ellas, de manera respetuosa, y es como vamos sacando más cosas. Entonces, lo primero que quisiera decir es, cuando hablemos de la UNAM, pensemos, hay veces que son los académicos que nos ponemos nuestras cachuchas, hay veces son las autoridades, hay veces pues son otro tipo de académicos con otro tipo de ideologías y otro tipo de visiones, y todas cabemos dentro de la universidad, que eso es lo más importante. Y yo también creo que esta es una de las formas que tenemos que seguir practicando, como dijo Josefina, de abrir, y que nosotros les pidamos luego ayuda también a la sociedad civil, porque ellos son los que están ahora sí que a nivel de cancha, y que podamos compartir bastante más información. No me queda más que agradecer. Cerramos esto, nos vemos a las 2 ahí en el Carlos Lazo. Agradecer a la Facultad de Arquitectura que nos dio albergue en este foro, agradecer a las otras instituciones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Ecología, la Reserva Ecológica El Pedregal de San Ángel y el SUSMAI, porque también pues estuvieron aquí apoyando. Vamos a subir los videos, véanlos, y vamos ahorita a hablar sobre las resoluciones ahorita bote pronto, unas conclusiones ahorita bote pronto, luego las vamos a trabajar y prometemos subirlas tanto al SUSMAI como, si nos deja la Facultad de Arquitectura, también subirlas a la Facultad de Arquitectura. Muchísimas gracias a todos y nos vemos ahorita.